El fantasma del hambre recorre el mundo. Es doloroso saber que en México existen millones de personas que no tienen nada para comer o que medio comen. Pero duele aún más saber que anualmente en el país se desperdicia el 57% de la leche de vaca, el 29% de las tortillas, el 45% del pan, el 39% de la carne de pollo y el 37% de los huevos. Es decir, en México se pierde el 37% de los alimentos, volumen suficiente para cubrir la carencia alimentaria de 7 millones de personas en pobreza extrema, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Sin duda, hacen falta políticas públicas para reducir el desperdicio de alimentos y una muy intensa campaña para poder sensibilizar a los consumidores y distribuidores que conlleve a la seguridad alimentaria. De todo ello hablaremos con la senadora Hilda Flores, quien ha llevado este tema a la más alta tribuna del país, el Senado de la República. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Mi querida Hilda, qué gusto tenerte nuevamente aquí en el programa y sobre todo con este tema que sin lugar a dudas pues nos pega absolutamente a todos los mexicanos, a todos aquellos que a lo mejor en muchos casos no tenemos conciencia y tiramos la comida cuando todavía puede servir y aquellos que lo necesitan a gritos. Gracias por estar conmigo. Al contrario, estimada Lolita, no sabes cuánto aprecio tu gentil invitación. Siempre es un gran gusto estar aquí. Y bueno, pues sin duda un tema extremadamente sensible. Fíjate que cuando tú te percatas y ves la cantidad de comida que se desperdicia, que se desecha, cuando ves que hay restaurantes que tiran la comida en lugar de compartirla, aquellos lugares, aquellas zonas en donde les hace falta a gritos, es cuando no entiendes qué está pasando. Cuando te percatas que no hay una ley que pueda regular este tipo de cosas, en donde en verdad haya una conciencia social para buscar los canales adecuados y hacerle llegar a la gente que más lo necesita todos estos tipos de alimentos. El desperdicio que hay en el país es verdaderamente escandaloso y Estados Unidos, que es nuestro país vecino, pues por supuesto tampoco es la excepción. Y cuando conocemos las cifras que tú ahora las mencionabas al inicio del programa y cuando nos adentramos a la información, pues esto no hace más que comprometernos, no hace más que decirnos volteen a ver este tema y hagan algo todos los actores que tienen que ver en el país con toma de decisiones, pero también la sociedad en lo general. Claro. Me parece que esto es un tema que nos debe de convocar a todos, es un tema de solidaridad humana, es un tema que debiera pues de unirnos a todos. Y es por eso que empecé a adentrarme en este tema en el Senado de la República. Ella ha presentado algunos puntos en el tema específico de cómo hacerle para buscar que esto llame la atención y que convoque y comprometa actores en todo el país. ¿Qué posibilidades reales hay de solución ante este problema? Por ejemplo, si tú te vas a los mercados, por decir algo, sí, a los mercados, a los supermercados, a donde se distribuyen todos los alimentos, independientemente pues del compromiso que debe haber por parte de la ciudad, de la ciudadanía, de las autoridades, etcétera, para que todos en conjunto podamos sumar esfuerzos. Es que este es un problema multifactorial y multifactorial también tendría que ser la solución. Estamos hablando que hay pérdida y hay desperdicio de alimentos. La pérdida viene desde que se empieza a producir el alimento hasta antes de llegar a la venta. Sí. Y la parte del desperdicio viene de la venta hasta el consumo final. Claro. Entonces hay que tener muy claras estas dos partes porque en ambas hay una gran merma y ambas estamos hablando de millones de toneladas. Sí, claro.
y entonces habrá que analizar claramente la problemática y buscar soluciones. Dentro de los puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues nuestro país ya se ha comprometido internacionalmente y es uno de los temas que está hoy convocando también a todo el mundo a que nos sumemos a ver de qué forma buscamos reducir en el mundo entero el desperdicio y la pérdida de alimentos. Y en este sentido, México ya ha avanzado, sí es importante señalarlo. El caso que tenemos en términos globales de Francia, por ejemplo, que este año acaba de sacar una ley justamente para este rubro de desperdicio de alimentos. En Estados Unidos, que hace 20 años empezaron a trabajar en legislación y en medidas también para estimular a los establecimientos comerciales a que en términos fiscales también pudieran tener beneficios a la hora de que se promuevan prácticas. Pero eso que pasa en puedan Estados poner Unidos, en ¿no? Estados Unidos. Claro. Y estas dos cosas, estos dos ejemplos que tenemos de Estados Unidos, muy reciente en Francia, este año apenas esta ley que acaban de sacar, y medidas que han tomado algunos países en América Latina y el Caribe, pues México no ha estado ajeno. Dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que está vigente en nuestro país, que ha convocado el presidente Enrique Peña Nieto y que dentro de la Secretaría de Desarrollo Social se está llevando a cabo de manera exitosa con una suma de esfuerzos y de voluntades interinstitucionales y también de la sociedad civil, pues resulta que aquí también ya hay, y yo lo he platicado incluso con el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, hay una jornada nacional de alimentación que está muy próxima a estar en marcha y están contemplando ya la forma de buscar sumar esfuerzos, convocar a todos los órdenes de gobierno, a las propias cadenas comerciales o supermercados, para que podamos juntos todos ver de qué forma solucionamos a través de estos esquemas de cooperación y repito, y de suma de voluntades, disminuir de manera significativa la pérdida y desperdicio de alimentos en nuestro país. Y sobre Una todo de las cosas que a mí me me llama mucho la atención, en este momento en Estados Unidos hay justamente una senadora, igual que tú, una mujer, que llega y dice, bueno, el nivel de desperdicio de alimentos es brutal, porque muchas personas no quieren comer alimentos que creen que están en un estado de descomposición porque le ponen una vigencia, una fecha, en donde dicen, esta es la fecha de caducidad. Entonces, dice ella, no necesariamente significa que este alimento te va a provocar algún tipo de enfermedad o de daño, sino creo que habría que sacar unas etiquetas en donde dijera, es mejor consumirlo antes de esta fecha, pero la caducidad final es, por decir algo, 2 meses después. Es decir, en Estados Unidos tienen esta práctica, ya está la fecha de caducidad, a la basura, vámonos, y tiran todo. Entonces, desperdician una brutalidad de alimento que también en México sucede. Claro, y que es parte de iniciativas y de temas que están, o de puntos que ya están también ahí en la mesa del Senado de la República, y que incluso dentro de un grupo de merma y desperdicio de alimentos que está conformado en el marco de este esfuerzo internacional que comento para erradicar y reducir de manera significativa el desperdicio de alimentos, en nuestro país ya está conformado este grupo dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y no solamente están representados ahí las instituciones públicas, sino también hay académicos, hay expertos, hay una serie de actores que están involucrados con el tema y que no solamente están analizando el qué está pasando, sino cómo podemos solucionarlo. Bien. Y me parece que dentro de las medidas que habrá que tomar, sí también habrá que considerar esto del etiquetado, que sí de manera clara tenemos también que ver la forma en que, si bien el producto todavía no está echado a perder. echado a perder, Así es. que todavía puede ser consumido por
por las personas, bueno, pues que llegue entonces a una etapa en la que se pueda ofrecer a un bajo costo. Exactamente. Hay mecanismos, hay formas. Me parece que aquí lo más importante que debe prevalecer es la voluntad. Sin duda. Es la actitud. Que desgraciadamente a veces la voluntad política es justamente de lo que carecemos. La política y la social, querida Sí. Lolita, porque en esto, como en muchos otros temas, no es solo un esfuerzo Sin duda. del gobierno, de los gobiernos, este es un esfuerzo ciudadano. Me parece que incluso debemos de llegar, y eso es parte de lo que estamos estudiando en el Senado y lo estoy haciendo con mi equipo de trabajo, de hasta dónde poder llegar incluso en temas de educación. Es que ese a es los el niños, fondo, a las ese es el niñas. fondo de todo. A ver, a mí me da la impresión, y te lo digo franca y abiertamente, que muchas veces puedes tener leyes muy buenas que hace el Senado, la Cámara de Diputados, pero me da la impresión que los diputados y senadores muchas veces como que les da cierto pudor de hablar de algunos temas que si realmente le dieran la promoción y la difusión, porque son en beneficio de la gente, pues dicen, no, mejor no, porque pues no, vamos a hablar de otra cosa. Es decir, no cacaraquean el huevo, no hablan del trabajo que realizan. Y por eso precisamente el nivel de aceptación ante los ojos de la sociedad pues es tan bajito. Porque no hablan del trabajo que hacen. Y a lo mejor cuando lo hablamos, no lo comunicamos. No lo comunican bien. No lo comunicamos bien. No Así sabemos es. llegarle a la gente con el lenguaje apropiado, porque luego además usamos términos muy técnicos Así y nadie es, nos entiende. no hablan en bolitas y palitos, sí, claro, pues. Y me parece que sí ha habido grandes esfuerzos que se han realizado en el Congreso de la Unión en su conjunto, que definitivo hay que ponernos en un lenguaje muy claro para que la gente sepa lo que estamos hablando y además de esta forma comprometes a la sociedad, Sin la duda. Convocas, la incluyes, la incorporas en lo que estás haciendo. Es que la en este gente gran quiere trabajo. participar. Claro, Lo que pasa es que sin duda. también necesitan abrir las puertas Sí, para claro. que la gente participe. Y no solamente que sepan lo que estamos haciendo, sino díganos qué más podemos hacer inclusive. Por supuesto. Díganos qué más podemos hacer. Es que ese es el secreto. Hoy en día la política ha cambiado tanto. Sí. Y sobre todo los votantes, y tú lo sabes. Sin duda. Hoy en día los medios de comunicación, las redes sociales, la percepción del público es distinta, la gente está más informada. Entonces, Claro. el público, el ciudadano común, quiere participar y quiere decirle a sus dirigentes, a sus representantes, qué le afecta, qué le lastima, qué le preocupa, pero también no solo quiere decírselo, quiere ser escuchado. Sí, claro, y platicábamos tú y yo hace un rato de algunos temas que me parece que esa es la parte incluso más importante que yo en mi calidad de senadora, por ejemplo, siempre agradezco cuando alguien me llega con un tema y me dice, Claro. Hilda, hay que hacer esto. ¿De qué forma lo podemos trabajar? ¿Cómo lo podemos convertir en ley? ¿O qué se puede hacer en este país para que Así esto es. cambie? Y entonces es ahí donde tú pues estás en contacto con la gente, estás viendo qué necesita y lo traduces en beneficio social. Y mira, no Pues quiero eso es- verme muy feminista, es el trabajo nuestro. pero sí, la verdad, las cosas como son. Las mujeres legisladoras tienen más sensibilidad que los hombres. Eso me queda clarísimo. Por nuestra propia condición, ¿eh? Pues me parece que hay ciertas características, sin duda, que tenemos las mujeres que son muy benéficas. sin duda. Absolutamente. Muy benéficas a la hora no solo del ejercicio público, en todos los aspectos, En todos y los los campos. ámbitos, en todos los campos. Y bueno, Así desde es. algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos presenta Una mujer en la historia. Ana Filosófova fue una de las más dedicadas activistas por los derechos humanos, particularmente en la educación superior, filantropía y feminismo internacional. No satisfecha con la vida de mariposa socialité en San Petersburgo, junto a un marido burócrata zarista, Vladimir Filosov, su conciencia fue activada por su despótico suegro, quien mantenía un harén de mujeres campesinas. Ana conoció a María Trubnikova, quien la ayudó a conectar a la servidumbre campesina con la cuestión femenina. Junto con Nadezhda Stasova, Filosófova y Trubnikova fueron responsables de muchos de los esfuerzos feministas
en Rusia. Entre estos, el principal fue la creación de la Sociedad para Albergue Barato y otras necesidades de los necesitados en San Petersburgo, establecida en 1859, un albergue tempranero para mujeres maltratadas y divorciadas y sus hijos. Como presidenta durante 20 años de la organización, Filosófova expandió sus servicios para incluir una escuela, dormitorios, cafeterías, un centro para el cuidado infantil y una tienda. Sus esfuerzos para recolectar fondos incrementaron bastante el presupuesto de la sociedad y sus recursos. Ayudó a publicar 14 libros traducidos, editados, impresos y distribuidos por mujeres. Filosófova es mejor conocida por sus esfuerzos enfocados a la educación superior de las mujeres. Hizo fortísimas campañas contra aquellos que, teniendo un radicalismo femenino, luchaban por echar abajo los cursos Retseyev para la educación superior establecidos en 1878. Junto con la presidenta de la sociedad, Anna Shabanova, fue de las principales organizadoras del primer Congreso de Mujeres Rusas en 1908. Siempre feminista hasta su muerte en 1912, a la edad de 77 años, Ana Filosófova sigue siendo recordada como paladín de la causa feminista en Rusia. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Ana Filosófova. Mi querida Hilda, muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias de haber estado aquí conmigo. Un día de estos quiero acompañarte a Torreón. Para mí es como mi tierra adoptiva. Yo tuve la oportunidad de vivir 7 años allá en mis años formativos y créeme que cada vez que tengo la oportunidad de ir y de ver y de encontrar y reencontrar a tanta gente tan querida, me llena el alma. Pues primero, gracias. Gracias a ti por permitirme estar aquí. De verdad, siempre es un gusto. Y digo siempre porque he tenido la gran bendición y oportunidad de estar aquí contigo en varias ocasiones, cosa que agradezco mucho. Gracias por permitirme compartir con tu auditorio, que es mucho y muy bueno. Y bueno, pues yo, ¿qué puedo decirte? Estás permanentemente invitada a Coahuila. Me acabo de enterar que estuviste allá, que parte de tu vida ahí la viviste. Así es. Y creciste allá, así es que es tu tierra también. Es mi tierra adoptiva. Bienvenida, es tu tierra adoptiva. Sí. Y me va a dar mucho gusto. Y creo que podemos hacer cosas. A lo mejor ahí hay un libro que podemos también, pero por supuesto, presentar allá. Yo en lo que pueda ayudar y servir, tú sabes que cuentas incondicionalmente conmigo. Igualmente, lo sabes, de corazón lo digo, y estás permanentemente invitada a Coahuila y al Senado de la República. Hay cosas que podemos seguir haciendo juntas. Muchas gracias. Y mucho que trabajar. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.